Introducción a la anatomía humana. La anatomía es el estudio de la estructura de los cuerpos organizados. Se refiere comúnmente al cuerpo humano, pero la anatomía comparada correlaciona las estructuras de los diferentes animales y plantas. Este estudio de la forma y estructura de los seres organizados se denomina también morfología. La anatomía se divide en macroscópica, sin ayuda de las técnicas de aumento, y microscópica, con ayuda de técnicas de aumento, según el tamaño de las estructuras estudiadas. La última, que se refiere básicamente a los tejidos, se conoce como histología. Además, la anatomía del desarrollo o embriología se refiere a la descripción del embrión y del feto. Estos son actualmente los tres componentes de todo el programa de morfología que se completa para comprender al ser vivo. El término anatomía proviene de la palabra griega temnein, que significa cortar. Por lo tanto, tradicionalmente, el estudio de la anatomía está ligado etimológicamente a la disección. También se realiza por el estudio de la forma de los caracteres de la superficie del cuerpo vivo, que representa la anatomía bioscópica o de superficie, y por los métodos clásicos de examen físico del cuerpo humano. Además, este estudio del ser vivo se complementa con la anatomía endoscópica, que visualiza el interior de las vísceras con el uso de aparatos ópticos. La anatomía radiológica, que aprovecha el efecto fotográfico de los rayos X a penetrar la materia sólida y ser absorbida de acuerdo con la densidad de aquella. El estudio radiológico se ha complementado con el uso de los medios de contraste con procedimientos especiales, tales como la tomografía o radiografía seriada por planos paralelos, y la cineradiografía y la televisión, que registran y graban una imagen radiográfica en movimiento. La escintigrafía o gammagrafía delimita la forma y el tamaño de ciertos órganos por captación de radioisótopos selectivamente administrados. La termografía, cuya imagen proviene del mapa de la radiación térmica y de su reparto con el cuerpo, se usa especialmente para la mama. La ecografía o sonografía, obtenida de reflexión de ultrasonidos, delimita estructuras aún profundas como las cavidades cardíacas, el espesor de sus paredes y el desplazamiento de las valvas o vísceras abdominales y pélvicas. Se usa de rutina en el movimiento fetal y la exploración del corazón y sistema circulatorio. El estudio de la anatomía, o más bien morfología humana, no se limitan a la disección o mirar bajo un microscopio, sino que debe tener una imagen de organismo vivo, funcional y dinámico para lograr una comprensión completa y satisfactoria tanto de su estructura como de su función. En este curso haremos un estudio sistemático o descriptivo, que significa estudiar por sistemas de órganos, es decir, óseo, articular, muscular, etc. Terminología anatómica. La lengua anatómica, que constaba a fines del siglo XIX de unos 50.000 términos relacionados con unas 5.000 estructuras orgánicas, tiene actualmente más de 6.000 nombres básicos, los cuales añade en los diferentes países una variedad de sinónimos, epónimos, que hacen de ella un idioma arduo y confuso. Distintos cambios se realizan a través de los años de la nómina anatómica. Actualmente las nóminas fueron discutidas y aprobadas en las reuniones de la IANC durante el Congreso de México en 1980. Esta magna obra de unificación terminológica ha sido posiblemente gracias al interés entusiasta de muchos anatomistas de los distintos subcomités y la admirable coordinación de los secretarios honorarios del Comité de Nomenclatura Anatómica Internacional.
En la terminología anatómica, cada estructura se designa siguiendo las siguientes características. Cada estructura es designada por un solo término, descartándolo todo sinónimo. Cada término está en latín. Para la enseñanza puede ser traducido al idioma vernáculo de cada país. Los términos son ante todo breves, simples, con valor, preferiblemente informativo y descriptivo. No se acepta ningún epónimo que indique el nombre de la persona que escribió por primera vez una estructura y que es frecuentemente discutido y tergiversado en los distintos países. Por ejemplo, la trompa de Eustaquio se denomina en nómina como como tuba auditiva. Posición anatómica. Debido a que el individuo es capaz de adoptar diversas posiciones con el cuerpo, hizo necesario en la anatomía buscar una posición única que permitiera toda descripción anatómica. Una vez definida, hay la posibilidad de establecer la ubicación y localización de cada una de las partes, órganos y cavidades del cuerpo humano. Esta posición requiere varias condiciones: estar de pie, cabeza erecta sin inclinación mirando al horizonte, ojos abiertos mirando al frente y al mismo nivel, miembros superiores extendidos a los lados del cuerpo, palmas de las manos mirando hacia el anterior, miembros inferiores extendidos y juntos, pies paralelos y talones semijuntos. Planos anatómicos. En base a la posición anatómica se trazan 3 planos imaginarios. Generalmente se habla de secciones, cortes o planos, pero solo cuando dividen al cuerpo completo. No deben ser aplicados órganos. Plano coronal o frontal. Es el plano que se traza a través de la línea longitudinal media que pasa por las orejas y divide el cuerpo en 2 partes no iguales, anterior y posterior. Se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal. Plano mediano o medio sagital. Línea media perpendicular al plano coronal que divide el cuerpo humano en 2 partes asimétricas, derecha e izquierda. Plano horizontal. Divide el cuerpo en una mitad superior e inferior. Los planos paralelos se denominan en paracoronal, paramediano, parahorizontal, respectivamente. Terminología anatómica. Son términos que se utilizan para la ubicación de estructuras y órganos. Están basados en la posición anatómica. Normalmente se habla de una línea media o mediana, en donde se intersectan los planos frontal y medio sagital. Superior cefálico o craneal. Lo que está hacia arriba, superior, o más cerca de la cabeza. El húmero se ubica superior al radio. Inferior podal o caudal. Lo que está hacia abajo, inferior o más cerca de los pies. La tibia se ubica inferior al fémur. Anterior o vertical. Lo que está hacia adelante de la línea mediana, está mirando del frente. El corazón se ubica ventral a la columna vertebral. Posterior o dorsal. Lo que está hacia atrás de la línea mediana, está mirando hacia la espalda. El corazón se ubica dorsal al esternón. Medial. Lo que se acerca o está más cerca de la línea mediana. La ulna se ubica medial al radio. Lateral. Lo que se aleja o está más lejos de la línea mediana. El radio se ubica lateral a la ulna. Proximal. Lo que se encuentra cerca o próximo del punto de articulación, los miembros hombro y cadera. La rodilla es proximal en comparación al tobillo. Distal. Lo que se encuentra lejos o distante del punto de articulación de los miembros hombro y cadera. El tobillo es distal en comparación a la rodilla. Externo. Lo que está fuera o al exterior de un órgano o estructura. La sustancia compacta se ubica externa en los huesos. Interno. Lo que está por dentro o al interior de un órgano o estructura. La sustancia esponjosa se ubica interna a los huesos. Ipsilateral. Estructura u órgano que se ubica al mismo lado del cuerpo. Ojo derecho y riñón derecho son ipsilaterales. Contralateral. Estructura u órgano que se ubica en el lado contrario del cuerpo.
El hemisferio cerebral derecho controla la movilidad contralateral del cuerpo. Superficie. Estructura u órgano que se ubica en la superficie del cuerpo. Profundo. Estructura u órgano que se ubica lejos de la superficie del cuerpo. Luego del estudio de los términos anatómicos, por separado existen términos combinados que describen posiciones intermedias o más exactas de lo que se quiere describir. Por ejemplo, superolateral, lo que describe que se acerca hacia el superior craneal y alejado del plano medio. Algunos aspectos del sistema esquelético humano. El esqueleto es un endoesqueleto relacionado íntimamente con los músculos a los que presta inserción. Por esto es que el esqueleto humano está fundamentalmente ligado a todo lo que es el movimiento, a la actividad motora del individuo. Además, los huesos confieren protección a los órganos vitales, como por ejemplo el sistema nervioso a través de la cabeza ósea y la columna vertebral. También es una importante fuente de reserva de sales minerales, por ejemplo calcio, y una fuente constante de formación células sanguíneas, hematopoiesis. El término sistema esquelético consiste en el conjunto de huesos articulaciones del cuerpo humano. El esqueleto humano se encuentra formado por un eje dividido en segmentos para aumentar la flexibilidad, dos pares de miembros pélvicos pectorales también segmentados, la cabeza ósea, extremo modificado por el eje, huesos sesamoideos desarrollados en tendones y ligamentos. Los huesos responden a las fuerzas aplicadas sobre su superficie siguiendo patrón característico. La primera fase es elástica y depende de la rigidez del hueso. Esta fase o deformación es temporal. Se mantiene solo durante el tiempo de la aplicación de fuerza, tras lo cual el hueso recupera su forma original. Si la fuerza aumenta, se entra en una fase plástica y el hueso, aunque se recupera parcialmente, se queda deformado. Por último, cuando la fuerza aplicada es superior a la resistencia del tejido, se produce la fractura. La disposición del material constituyente del hueso depende de las tensiones habituales que son ejercidas sobre él. En la diáfisis, región media de los huesos largos, puede apreciarse la estructura tubular con una disposición fuerte y ligera y económica del material. En su posición media, el grosor aumenta, puesto que las fuerzas de tensión y curvatura son mayores que en otras porciones. La estructura ósea de las regiones articulares, en cambio, es completamente tabercular, cubierta por una fina cáscara externa de hueso compacto. Esta estructura puede encontrarse también en huesos que soportan grandes cargas de compresión. Las diferentes disposiciones de esta estructura ósea tabecular o compacta varía de acuerdo a las diferentes fuerzas aplicadas del hueso. De esta manera, en huesos grandes, por ejemplo, se pueden encontrar ambos tipos de estructuras. La principal función del hueso y en su conjunto del esqueleto está dirigida en la ejecución del movimiento o la realización de la actividad, prestando inyección a la musculatura formando palancas. Otra función del esqueleto es servir de reserva de minerales. En el tejido óseo, el depósito y la eliminación de sales de calcio se producen con igual facilidad. Si el organismo necesita un aporte de calcio, lo obtiene del hueso y viceversa. Además, se ha asignado al hueso con un papel protector, pero este es el punto discutible, puesto que incluso en los lugares donde se encuentra base aquel carácter protector, bóveda craneana, costilla, columna vertebral, se encuentra la inserción de importantes músculos. El hueso también aloja entre sus espacios tabeculares la médula ósea.
hematopoyética o adiposa. También poseen algunos huesos de la cabeza ósea cavidades de aire formando los llamados huesos neumatizados. La arquitectura ósea posee una gran semejanza con la arquitectura mecánica utilizada por el hombre. Palancas, vigas, columnas, soporte, arcos son algunos ejemplos. Pero esta relación no se corresponde solo con las formas arquitecturas internas, sino también con los usos. Diversos investigadores, por ejemplo, intentan demostrar que la disposición de las tabéculas óseas se corresponde con la transmisión de las fuerzas. El adulto posee 206 huesos aproximadamente, con exclusión de huesos supernumerarios y sesamoideos. Sin embargo, este número de piezas óseas varía con la edad. Por ejemplo, al momento del nacimiento tenemos alrededor de 300 piezas óseas. Al momento de la vejez el número disminuye notablemente por la fusión de ellos, aspecto que refleja notablemente en los huesos de la cabeza ósea. Otro ejemplo es el hueso coxal, que en el niño está dividido en 3 fragmentos: ilión, isquión y pubis. El esqueleto consta de un eje dividido en segmentos para permitir su movilidad de 2 pares de apéndices o miembros que están igualmente divididos en partes articulares para la locomoción, presión, etc. El eje se denomina sistema esquelético axial y está formado por la cabeza ósea, la columna vertebral y tórax. El sistema alberga las vísceras u órganos, distribuye y soporta el peso corporal. Los pares apéndices corresponden a los miembros superiores e inferiores que están articulados y conectados al sistema esquelético axial a través de los cíngulos denominados como sistema pendicular. Clasificación de los huesos según su forma. Los huesos se clasifican de acuerdo a la forma que poseen en 4 grupos: largos, cortos, breves, anchos o planos e irregulares. Huesos largos. Predomina la longitud, consta de 2 extremidades, epífisis y un cuerpo o diáfisis. La unión de diáfisis con la epífisis se denomina metafisis. En un corte longitudinal se distingue una cubierta externa de sustancia compacta, más abundante que en la diáfisis. Una porción interna denomina la sustancia esponjosa, muy abundante en la epífisis. Interna en la diáfisis existe un canal medular que en el adulto contiene grasa médula ósea amarilla. Este canal, revestido por una membrana, se denomina endocito. Las tabéculas de sustancia esponjosa delimitan areolas comunicada entre sí que alberga la médula ósea roja. Cada tabécula está recubierta por un endocito. La médula ósea es un tejido especial que se encuentra llenando cavidades que se forman dentro de los huesos, tanto las que pueden quedar entre las tabéculas de la sustancia esponjosa como las que existen en la diáfisis de los huesos largos. La médula ósea puede ser de 2 tipos, amarilla y roja. La médula ósea roja tiene una gran cantidad de óseas del feto que están ocupadas por la médula ósea amarilla, pero progresivamente disminuye, siendo sustituida por la amarilla, de tal forma que el adulto existe una ósea roja en los huesos del tronco, esternón, costillas y vértebra, y en las partes proximales a los huesos de las extremidades próximas al tronco. La médula ósea roja posee además células hematopoyéticas.
Huesos planos. Son los huesos de la bóveda craneal que poseen láminas sustancia compacta que encierran una de la sustancia esponjosa, denominada diploe. Existen otros huesos planos que no poseen diploe. Se caracterizan por estar formando una cavidad. Como ejemplo están escápula, costillas, esternón, coxales, sacros y coxis. Huesos breves o cortos. Están formados por una sustancia esponjosa rodeada por una lámina de sustancia compacta. Como ejemplo están los huesos del carpo y tarso. Huesos irregulares. Son huesos sin una forma regular, con sustancia compacta externa, esponjosa e interna. Descripción ósea. Durante las sesiones prácticas aprenderás a realizar una descripción ósea para ellos. Debes primero disponer un hueso a describir, una imagen que puede ser la guía correspondiente o bien un atlas y la descripción entregada en la guía de laboratorio. Para describirlo, primero debes ubicar y mantenerlo en posición anatómica y seguir el siguiente modelo de descripción. Nombre del hueso. Ubicación anatómica. Lateralidad. Tipo de hueso. Realizar una descripción. Nombra si es hueso largo, sus epífisis, diáfisis, si es hueso plano, nombra sus caras, márgenes y ángulos. Funcionalidad que posee como tal. Debes nombrar cada una de las partes de forma ordenada, dando su ubicación anatómica en los siguientes módulos. En este sitio encontrarás la descripción de cada hueso, los sitios donde se internan tendones, ligamentos o partes fibrosas de los músculos, dejan marcas rugosas en la superficie del hueso. Sin la inserción escarnosa, dejan marcas relativamente lisas. Los tendones, vasos o nervios pueden marcar depresiones. La mayoría de las superficies articulares son lisas y están cubiertas de cartílago iliano o articular. Marcas de inserción, proceso, espina, cresta, tuberosidad, húmulo, línea o epicóndilo. Marcas de depresión, canal, sucro, conducto, foramen, fosa. Superficies articulares, foveas, cóndilos, troclea, cabeza, cavidad, glenoidea, faceta, carilla. Huesos, sistema esquelético apendicular, cíngulo escapular, 2 clavículas, 2 escápulas, miembro superior, 2 húmeros, 2 radio, 2 ulna, carpio, fila proximal, escafoides, semilunar, piramidal, sifoide, carpo, fila distal, 5 metacarpianos, 14 falanges. Cíngulo pélvico, 2. Coxiales o ilíaco. Miembro inferior, 2 fémur, 2 patela, hueso sesamoideo, 2 tibia, 2 fíbula, tarso fila posterior, tarso fila anterior, 5 metatarsiano, 14 falanges. Huesos del sistema esquelético axil, cabeza ósea, cráneo, temporal 2, parietal 2, occipital 1, frontal 1, esfenoides 1, etmoides 1. Cara, lacrimal 2, nasal 2, maxila 2, vómer 2, mandíbula 1, conchas nasales 2, palatino 2, cigomático 2. Columna vertebral, vértebras libres, cervicales 7, torácicas 12, lumbares 5. Vértebras fusionadas, sacro 1, coxis 1. Tórax, 24 costillas y un esternón. Hueso hioide y huesos del oído. El maleolo incus stapedium. Nombre del hueso. Ubicación anatómica. Lateralidad.
Tipo de hueso. Realizar una descripción. Nombra si es hueso largo, sus epífisis, diáfisis, si es hueso plano, nombra sus caras, márgenes y ángulos. Funcionalidad que posee como tal. Debes nombrar cada una de las partes de forma ordenada, dando su ubicación anatómica en los siguientes módulos. En este sitio encontrarás la descripción de cada hueso, los sitios donde se internan tendones, ligamentos o partes fibrosas de los músculos, dejan marcas rugosas en la superficie del hueso. Sin la inserción escarnosa, dejan marcas relativamente lisas. Los tendones, vasos o nervios pueden marcar depresiones. La mayoría de las superficies articulares son lisas y están cubiertas de cartílago iliano o articular. Marcas de inserción: proceso, espina, cresta, tuberosidad, húmulo, línea o epicóndilo. Marcas de depresión: canal, sucro, conducto, foramen, fosa. Superficies articulares: foveas, cóndilos, troclea, cabeza, cavidad, glenoidea, faceta, carilla. Huesos: sistema esquelético apendicular, cíngulo escapular, 2 clavículas, 2 escápulas, miembro superior, 2 húmeros, 2 radio, 2 ulna, carpio, fila proximal, escafoides, semilunar, piramidal, sifoide, carpo, fila distal, 5 metacarpianos, 14 falanges. Cíngulo pélvico, 2. Coxiales o ilíaco. Miembro inferior: 2 fémur, 2 patela, hueso sesamoideo, 2 tibia, 2 fíbula, tarso, fila posterior, tarso, fila anterior, 5 metatarsiano, 14 falanges. Huesos del sistema esquelético: axil, cabeza ósea, cráneo, temporal 2, parietal 2, occipital 1, frontal 1, esfenoides 1, etmoides 1. Cara: lacrimal 2, nasal 2, maxila 2, vómer 2, mandíbula 1, conchas nasales 2, palatino 2, cigomático 2. Columna vertebral: vértebras libres, cervicales 7, torácicas 12, lumbares 5. Vértebras fusionadas: sacro 1, coxis 1. Tórax: 24 costillas y un esternón. Hueso hioide y huesos del oído: el maleolo, incus, estapedio.